Y ya estamos aquí en Nápoles, saliendo de la estación de cruceros. Y caminando unos pocos pasos llegamos a la estación de Metro Municipio, donde la historia aparece a simple vista. Entre estructuras modernas y el ritmo de la ciudad se descubren los restos del antiguo puerto romano de Nápoles, muelles, embarcaciones y piedras que alguna vez tocaron el mar. Impresiona pensar que en este mismo lugar llegaban barcos hace 2000 años y hoy los cruceros atracan casi en el mismo punto. Nápoles tiene eso, el pasado y el presente conviviendo como si el tiempo aquí nunca se hubiera ido. Bienvenidos a Nápoles. Nos encontramos ahora frente al Castel Nuovo, donde se alza frente a esta plaza como un guardián del tiempo. Sus torres cuentan siglos de historia, mientras a su alrededor la plaza Municipio vibra con el movimiento de la ciudad. Entre fuentes, pasos y murmullos, Nápoles muestra su carácter, antigua, intensa y llena de vida. Nos vinimos caminando desde la estación de crucero hasta la estación de Toledo. Hay una más cercana, pero nos llegamos hasta aquí porque ya van a ver lo interesante de esta estación. Al entrar a la estación Toledo, las paredes muestran mosaicos del artista William Kentridge titulados Posesión. Representan figuras en movimiento que evocan la historia y la vida de Nápoles, combinando arte contemporáneo con la tradición del mosaico napolitano. Aquí estamos bajando por la estación. Vamos a ver en la parte inferior, a ver qué vemos. Los mosaicos azules de la estación Toledo son uno de sus elementos más icónicos, diseñados por Óscar Tusquets Blanca. Cubren las paredes de la parte profunda de la estación y están compuestos por miles de pequeñas teselas de vidrio y cerámica en distintos tonos de azul. Su intención es evocar el mar de Nápoles, con sus profundidades y reflejos de luz, creando una sensación de inmersión y movimiento. La luz que entra por los huecos del techo interactúan con los mosaicos, generando juegos de sombras y reflejos que cambian a lo largo del día. Acabamos de salir de la estación del metro de Toledo y nos vamos a dirigir a caminar toda esta vía, que es como el centro, el casco más turístico de aquí de Nápoles. A lo largo podemos encontrar diferentes pastelerías, tractorías, venta de la típica pizza napolitana, tienda de ropa, de souvenir. Hay también vendedores ambulantes vendiendo todas las imitaciones de marca en correa, bufandas, lentes, carteras. Bueno, esto es así como la calle principal de comercio. Nosotros la estamos haciendo antes de entrar al crucero. Llegamos de Sorrento, fue un viaje bastante pesado para hacerlo ida por vuelta. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a mostrarles un poco de la vida de Nápoles para luego embarcarnos nuevamente en nuestro crucero de North William Brecon. A lo largo de esta vía principal vamos a encontrar tipo callejones, callecitas, que hay muchas terrazas, muchos restaurantes, y en la calle superior hay otra calle más estrecha llena de restaurantes. Seguimos aquí en la vía. Bueno, para nadie es un secreto que Nápoles es una ciudad totalmente caótica, mucha gente, mucha basura, una ciudad sucia. Sí, aquí se encuentra un barrio homenaje a Maradona y todo lo que se ve es todo alusivo a él. Cerca de la vía Toledo, un mural gigante de Maradona vigila las calles. Entre tiendas de camisetas y recuerdos de Nápoles se respira la pasión de Nápoles por su ídolo, un lugar donde el fútbol y la ciudad se encuentran en cada esquina. También encontramos aquí, mira, como acabábamos. Porque aquí también se toma mucho una bebida que es con bicarbonato y ella hace la típica erupción y te la tienes que tomar. ¿Ves? Esta es otra de las callecitas que le estaba mostrando. Entonces, aparte de la vía principal, tenemos estas calles paralelas que suben y en la parte superior hay otra calle. Tenemos pizzerías, muchísimas. ¿Ves? Toda en la vía principal, callecitas paralelas.
Mira, hay pintores también callejeros haciendo su arte, mucha gente, muchas tiendas, mucha ropa de imitación de los equipos de fútbol, souvenirs, y también hay como muchos puesticos vendiendo el Aperol Spring, el Limoncello Spring, mira, el crucero, el Royal, ¿ves? Paralelo a eso tenemos la estación de crucero, que en este caso está el Royal, que lo vimos cuando llegamos. La vía Toledo es puro movimiento. Gente, tiendas, restaurantes, café llenan las calles mientras el corazón de Nápoles late a cada paso. Entre historia, color y vida diaria, cada esquina te sorprende y te invita a descubrir la ciudad. Esta es una heladería, tenemos heladería, restaurantes, la típica sfogliatella, aquí la tenemos, mira toda la variedad de sfogliatella que tenemos. Mira, hasta saladas sí no las había visto. Tenemos saladas y tenemos dulces de pistacho, de naranja, de Nutella. Wow. Mira, el baba, que es de licor, es un bizcocho mojado en licor y aquí tienen para rellenar los cannolis sicilianos. Mira, ¿ves? Esto es lo que vamos a venir observando porque estos son los dulces típicos aquí en Nápoles y bueno, no puede faltar el baba. Desde aquí podemos agarrar el funicular que nos lleva al Vomero, el barrio más alto de Nápoles, donde calles elegantes y vistas del Golfo se despliegan ante sus ojos mientras asciendes por la ciudad. Nos encontramos en las galerías Humberto, pensé que iba a estar cerrada porque aparecía como que estaban en remodelación y una de mis sfogliatellas favoritas están aquí en Nápoles y se llama Mari. Para mí, una de las mejores que me he comido en Nápoles y en Italia, así que ya que estamos aquí, no podemos dejar de probarla. Uy, están calientes, están calientes. Justo aquí en las galerías Humberto, en toda la entrada tenemos este sitio que la sacan calentitas, o sea, súper fresca, única sede, no tienen otra, la sfogliatella Mari. Y tenemos estas galerías espectaculares con ese techo de cristal, esas paredes con mármol, con figuras preciosas. Y aquí estamos, no pude resistirme de probarla, pero es que está caliente todavía. Más bien siento que me voy a quemar, pero no aguante la tentación. Buenísima. Ya salimos de la galería Humberto, donde aquí tenemos nuestro convito de sfogliatella y seguimos aquí en la vía Toledo, caminando recto todo el tiempo para terminar y mostrarles toda la calle principal. La Galería Humberto I se impone con su gran arco de entrada y cristaleras que dejan ver la elegante cúpula interior. Aquí también se come mucho la pizza frita. Aquí tenemos los diferentes precios de las pizzas fritas con salsa de tomate, ricota, provolone, $4.90. Veo que tienen bastantes pedidos, no sé si esperar o no. Ya llegamos así como a la plaza de Plebiscito, si no me equivoco es su nombre. Y este sitio también ha sido uno de los primeros que visitábamos para comer la sfogliatella. Y como donde compramos no había de pistacho, vamos a buscarla en esta, que también la hemos comido y también son buenas. Cambrinus se llama. Está desde 1860. Aquí. De pistacho será esta, porque no veo otra. Llegando a la plaza de Plebiscito, pero está totalmente cerrada. Debe ser que hay un evento, porque esas vallas que están ahí, normalmente está abierto y tú puedes entrar hasta el medio, pero está cerrado. También tenemos esto acá. Mira las galerías Humberto por donde salen también. Por acá. Las galerías por dentro se comunican y sale por aquí. Y
Bueno, espero que les haya gustado lo poco que le hemos mostrado de la caótica Nápoles, pero tenemos que subir a bordo del crucero porque si no nos deja. Solo vamos a recoger la pizza que nos dijeron en 10 minutos, se la muestro y nos vamos. Y bueno, ya tenemos nuestra pizza frita, aquí lo tenemos, Antica Pizza Frita. Vamos a ver qué tal, pero ahorita vamos de corrida al barco. Y aquí tenemos la pizza frita que pedimos, está muy buena la verdad, a pesar de que de aspecto no se ve provocativa, pero la masa tiene buen sabor, la ricota, la mortadela, está muy rica, se las recomiendo. Pizza frita Antico. Y hasta aquí el video de hoy con estas vistas increíbles de la ciudad de Nápoles. Me despido y espero que hayan disfrutado de este video. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y dejen el comentario a donde quieren que